Vamos a comenzar la segunda sesión de la mañana. De esto hablaré cuando acabemos, porque esto hay que decírselo fundamentalmente a los que no están aquí, ¿no? Vamos a ver. La mesa anterior ha sido muy interesante. Nos ha dado una radiografía muy ajustada a la realidad de cómo están las cosas en el mercado de trabajo, cosa que no ha sido muy desconocido para todos nosotros y para todas nosotras, que estamos todos los días pues bregando con la realidad del mercado de trabajo, pero sí ha aportado claridad y elementos nuevos interesantes. Y decían en la mesa de esta mañana que el mercado laboral no se determina, o la estructura del mercado laboral no se determina por la norma laboral, por la normativa laboral, ¿no? Y yo creo que tienen mucha parte de razón, puesto que la composición y la estructuración del mercado de trabajo tiene que ver mucho de cómo es nuestro tejido productivo. Y el tejido productivo no se cambia porque se hagan normas solo, sino se cambian porque hay una cultura empresarial distinta, se cambia porque haya una apuesta por cambiar el modelo productivo, que en este país no se ha hecho ni se va a hacer, porque no está en la cabeza de la gente que tiene que tomar estas decisiones. El cambio de modelo productivo es la alternativa necesaria que este sindicato viene planteando para que la estructura de la economía no sea una estructura débil y no sea una estructura que al más mínimo vaivén pues se desintegre, como nos ha pasado ahora. Éramos el país de Europa que había creado en 10 años 5 millones de empleos y que hemos destruido más de la mitad en 4 o 5. Pero la normativa es importante, porque los cambios normativos que ha habido en las últimas reformas laborales también determinan nuestro trabajo diario, nuestra actividad diaria y nuestra estrategia. Porque los cambios que ha incorporado la reforma laboral en el mercado de trabajo son cambios tan profundos que podríamos estar diciendo que no estamos en una época de cambios, sino un cambio de época. Y que el cambio que se está operando en el mercado de trabajo español tiene que ver mucho con ese cambio de modelo social. Porque no podemos olvidar que en las empresas, en la negociación colectiva, es el primer espacio donde se reparte la riqueza. Luego en más sitios, pero en el primer espacio donde se produce el conflicto capital-trabajo, donde disputamos los excedentes empresariales, donde disputamos la productividad, el salario, las condiciones de trabajo, es en el marco de la empresa. Y ha habido un montón de aspectos que se han modificado a través de las reformas laborales, que lo que han pretendido es lo que ahora ya todo el mundo reconoce, que era producir una devaluación interna para que las empresas fuesen más competitivas y pudiésemos vender al exterior más barato. Y esto se ha demostrado en la práctica de que no puede ser la salida de la crisis. Y se nos ha tocado todo, ¿eh? Se ha hecho el despido más fácil, se han puesto en manos de las empresas, de los empresarios, todas las herramientas posibles para modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo, se ha modificado la estructura de la negociación colectiva hasta el extremo de que es fácil que una empresa pues, pueda, una vez firmado un convenio colectivo, pues, proceder al descuelgue, ¿no? Y por lo tanto, en nuestra actividad cotidiana, también en nuestras estrategias, tiene que haber un elemento central en el futuro, y es hacer reversible en todo lo que podamos las reformas laborales del pasado. Se nos decía también que debíamos de exigir el cumplimiento de la legalidad, ¿no? Esto es tan difícil. Los compañeros de Coca-Cola no están hoy con nosotros porque están en las calles de Madrid reivindicando que se cumpla una sentencia con respecto a la anulación de su expediente de regulación de empleo. Lo están reivindicando todos los días en la calle y la empresa se niega a ejecutar la sentencia de forma voluntaria. Por lo tanto, el cumplimiento de las normas debe ser un elemento central de nuestra actividad, pero debemos ser conscientes de que con una presión muy fuerte
con una sentencia que, en mi opinión, es muy importante para el movimiento sindical de este país, porque es de las pocas sentencias de la Audiencia Nacional que yo conozco, y no sé si hay otra, en la que viene a demostrar que los empresarios han hecho esquiroraje, que los empresarios han vulnerado de forma colectiva el derecho de huelga. A pesar de todo eso, la empresa se niega a cumplirla y, por lo tanto, tenemos que estar en los tribunales y tenemos que estar en la calle todos los días reivindicando la alegría. Bueno, pues para hablarnos de todo esto, de cómo el sindicato encara desde el día a día, pero con estrategia, esta nueva realidad del mercado de trabajo, contamos con 3 compañeros que representan un poco la globalidad del sindicato, es decir, tenemos una federación que aglutina los servicios públicos y parte de servicios privados, tenemos una federación que representa los sectores industriales y tenemos una organización territorial tan importante y tan relevante para estas comisiones obreras como es Cataluña. Están con nosotros, por lo tanto, Raúl Olmos, que es el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, José Cachinero, secretario de Acción Sindical de la Comisión de Comisiones Obreras de Cataluña, y Tomás Díaz, responsable de Política Sindical de la Federación de Industria. A ellos les voy a dar la palabra. Esperamos que sea interesante todo aquello que nos cuenten, seguro que sí. Raúl, cuando quieras. Sí. Pues en primer lugar, buenos días y agradecer en nombre de la Federación de Servicios a la Ciudadanía la invitación a participar en este foro, que son foros que cada vez nos parecen más importantes para poder tomar un momento de pausa y de arranque de lo que es el curso político Reflexionando en Común. Una primera corrección al presentador, aunque sea menor. La Federación de Servicios a la Ciudadanía no tiene de una parte servicios públicos y de otra servicios privados. Tiene casi exclusivamente servicios públicos que, por desgracia, por diferentes políticas, en su momento fueron privatizados, buena parte de ellos. Yo soy trabajador de un operador de telecomunicaciones plenamente privado, de Telefónica, y sigo reivindicando que soy trabajador de un servicio público. Y nos convendría, además, seguir planteando que hay que imponer, por más que esté en manos privadas, obligaciones de servicio público a este tipo de empresas. Voy a empezar también con una, aunque entiendo el sentido, con una pequeña matización a una cuestión con la que cerraban los ponentes anteriores. Y es que, haciendo varios símiles, cerraban sobre la estupidez humana y sobre la estupidez de las políticas que se vienen planteando. Yo discrepo de que las políticas que se han venido planteando en el entorno de la crisis sea por estupidez. Yo entiendo que han sido deliberadas. En su día, en los 80, la ofensiva neoliberal, Thatcher es el modelo, pero no solo, lo hicieron por un camino, no se salieron con la suya y la crisis ha sido la excusa perfecta para buscar otros caminos con los mismos objetivos. Y uno de los objetivos centrales, que es el que nos atañe, es debilitar el papel de lo colectivo, el papel de la negociación colectiva, el papel del sindicato, el papel, en definitiva, de la organización de los trabajadores y trabajadoras en la disputa capital-trabajo. Decía el presentador, y yo lo comparto, hay que seguir peleando, hay que propiciar ese cambio político del que nos hablaba Carlos Alfonso esta mañana, hay que seguir intentar revertir el conjunto de reformas laborales. Pero convendría que entre los que nos va a tocar actuar en el día a día de la acción sindical tuviéramos claro que, por más que revirtiéramos completamente todas las reformas laborales, no sé si habría que remitirse a la de hace 3 años, a la de hace 2, a la del 84 o a la del 93, a cuál de ellas, nada va a ser igual que antes. Porque vamos a estar operando sobre una realidad radicalmente diferente a la que estábamos operando antes. Ya antes de estas reformas laborales, en lo que afecta al menos a la negociación colectiva, teníamos serios problemas en la negociación colectiva. En buena parte estas reformas lo que ha venido es a ponerlos de manifiesto. Insisto, por más que vuelvan a cambiar la normativa sobre descuelgues, sobre inaplicaciones, sobre modificación sustancial de condiciones laborales, sobre ultraactividad, sobre marco de negociación, sobre despido, etcétera, no va a ser el mapa que teníamos en los primeros años de los 2000 o antes de la irrupción de la crisis, porque vamos a operar sobre una realidad diferente y bastante de ello han hablado con bastante más fundamento los ponentes de la primera de las mesas de esta mañana. Y a partir de ahí,
nosotros analizamos que es fundamental que sepamos situar al conjunto de la estructura sindical, al conjunto de los delegados de a pie, al conjunto de negociadores y negociadoras que van a tener que afrontar todos los procesos de negociación colectiva, en que les toca operar sobre una realidad diferente y, por lo tanto, nos toca empezar a hacer algunas cosas de manera diferente a como las veníamos haciendo. ¿Con qué principios, en nuestra opinión? En primer lugar, reafirmando algo que también salía esta mañana, que cada vez es más necesario para afrontar la negociación colectiva en el centro de trabajo, en la empresa, en lo micro, en lo pequeño. Y es que somos un sindicato general y un sindicato sociopolítico. No puede ser que sigamos teniendo las grandes alternativas para las grandes políticas públicas, políticas industriales, etcétera, en una esfera del sindicato, y que eso luego no esté bajando a los centros de trabajo como parte de un discurso coherente con lo que también queremos hacer en la negociación colectiva. Y además eso nos permitirá también, y no nos viene mal, dar cierta pelea ideológica, también en el ámbito de los centros de trabajo, donde en algunos aspectos nos están ganando por la mano. ¿Cuál es el papel que está jugando la flexibilidad o no la flexibilidad? ¿Cuál es el papel que está jugando la supuesta protección de aquellos trabajadores y trabajadoras con más derechos frente a los que tienen menos, etcétera, etcétera? Y dentro de todo esto tenemos que tener claro, y lo apuntaba el ponente y lo comparto plenamente, la negociación colectiva en sentido amplio es el primer y principal punto de redistribución de la riqueza en el que podemos actuar y en el que podemos intervenir. Decía un compañero nuestro de Cataluña, Juanma Tapia, y yo lo suscribo plenamente, la negociación colectiva es el eje central de actuación de cualquier organización sindical. Y eso lo tenemos que tener claro. Insisto, cuando vamos a actuar ante un marco radicalmente diferente de mercado laboral, de mercado empresarial, de sistema productivo, etcétera, como se apuntaba esta mañana. A partir de ahí, ¿con qué líneas de actuación? Y voy entrando ya directamente en materia. Primero, impulsando y siendo partícipes de lo que tiene que ver con la estrategia confederal. Como se apuntó ya ayer, me la ahorro, de cuál es el papel que tiene que jugar, si hay o no acuerdo de negociación colectiva, ojalá lo haya, con qué contenidos, etcétera. Un pequeño paréntesis, por una polémica que salía esta mañana aquí sobre cuál es el papel del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva. Ojalá hubiéramos conseguido que el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva hubiera sido el que hubiera presidido la negociación colectiva. Si analizamos los datos reales en jornada, en incremento salarial, en contenidos de la negociación colectiva de los últimos años, nos ha ido bien solo donde hemos conseguido llevar el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva. O sea, ya quisiéramos. Y nunca ha sido óbice, además, para poder conseguir mejoras o no en otros sitios. Lo que pasa es que los últimos años no han sido muy duchos en mejoras. Y con una segunda apuesta que nos parece fundamental también, vinculada a la negociación colectiva, intentaré explicar por qué entendemos que está estrechamente vinculada, y es la apuesta por la mejora de los sistemas de protección a las personas que han quedado fuera del mercado laboral. Hay un efecto boomerang inmediato en las posibilidades de acumular fuerzas, de coger fuerza para presionar en la negociación colectiva cuando la gente que tiene trabajo en malas condiciones ve lo que está lloviendo fuera. Cada vez es fundamental, es más importante, hacer llegar a las personas que tienen empleo, que tienen que pelear por su convenio, que además también estamos en la pelea de tejer redes de protección social para quien se queda sin empleo. Porque, insisto, nos está debilitando mucho en la negociación colectiva la posibilidad de acumular fuerzas, pues lo que los clásicos llamaban el ejército de reserva, que también se mencionaba esta mañana. Casi todas las modificaciones de las últimas reformas laborales, fundamentalmente del 2011 aquí, tienen un hilo conductor en lo que afecta a la negociación colectiva prácticamente único: debilitar la fuerza colectiva de los trabajadores y trabajadoras y debilitar el papel sindical en el mismo. Esta mañana se ha entrado ya a valorar alguno de ellos, como es la facilidad sobre el despido, la precarización del tipo de contratación, etcétera. Yo me voy a centrar en tres aspectos que tienen todos un hilo conductor común, y es debilitar el papel de las organizaciones sindicales, el papel de los trabajadores de manera colectiva, el papel de lo colectivo.
La modificación en lo que tiene que ver con la ultraactividad y con la articulación de la negociación colectiva, prioridad de convenio de empresa frente al convenio sectorial, etcétera. Las amplias posibilidades de inaplicación o de descuelgue de cualquier tipo de contenido del convenio colectivo sectorial y las posibilidades absolutamente amplias a través de la modificación sustancial de condiciones de trabajo de hacer papel mojado el convenio colectivo y, como recordaba esta mañana Carlos Alfonso, en muchos casos las mejoras incorporadas al contrato individual sobre el propio convenio colectivo. Insisto, todo ello tiene un nexo común. Una de las transparencias que ha pasado de largo Carlos Alfonso esta mañana, pero también lo apuntaba, a un cuarto elemento que también va en esa dirección, aunque no ha tenido casi desarrollo, es la posibilidad de convenio franja. Todo apunta a lo mismo y a debilitar cuál es el papel que la negociación colectiva, cuál es el papel que lo colectivo, cuál es el papel del contrato colectivo en el conjunto de las relaciones laborales. Todo esto incide además sobre cierta tendencia a la individualización, no solo en las relaciones laborales, sino en lo social, etcétera, etcétera. Y frente a ese que es el marco que tenemos, insisto, por más que tengamos que seguir peleando porque toda esta reforma revierta, frente a ese marco nosotros tenemos algunas posibilidades, bastantes, más de las que nos pensamos muchas veces, de actuar desde la negociación colectiva y desde la acción sindical. Y en ese sentido, igual que hicimos cuando la reforma del 94, creo recordar, que fue la que introdujo inicialmente la posibilidad de inaplicación de descuelgue salarial en los convenios, etcétera, parecía que se nos hundía el mundo, y fuimos capaces en la negociación colectiva de dejar prácticamente en papel mojado buena parte de los contenidos de aquella reforma. Esta es de mucha más profundidad, no nos pensemos que esta va a ser tan sencillo. Tenemos instrumentos desde la negociación colectiva y desde la acción sindical, si lo sabemos aprovechar, para revertir buena parte de los efectos concretos de todo este tipo de modificaciones. Y eso pasa fundamentalmente por tres ejes. En primer lugar, no podemos, manteniendo, que yo creo que cada vez es más importante, la apuesta clara por el convenio colectivo sectorial como marco de regulación de las condiciones laborales, tenemos que abandonar cierta tendencia, cierto hábito a entender el convenio colectivo como un proceso un tanto rutinario de renovación de los contenidos, etcétera, e intentar aprovechar el convenio colectivo como un instrumento, aunque solo sea de información y de anticipación, para actuar en el ámbito de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, la reforma laboral impone la plena, por ejemplo, la plena prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Pero la reforma laboral permite perfectamente, de hecho teóricamente incentiva, el que haya obligaciones de información previa cuando se abre una negociación colectiva en el ámbito de la empresa que afecta al ámbito de un convenio sectorial. Tendremos que aprovechar ese tipo de procesos para intervenir sindicalmente en la empresa sobre lo que se está haciendo ahí. Tendremos que mejorar, por lo tanto, los sistemas de participación, de intervención sindical desde el convenio sectorial para ello. Tenemos que mejorar los sistemas de intervención en los diferentes ámbitos que hay de solución extrajudicial de conflictos. Tenemos que dar una vuelta a cuáles son los contenidos de las plataformas reivindicativas y cuáles son los ejes transversales que planteamos en los convenios colectivos sectoriales. También venimos con ciertas inercias de la dinámica de la plataforma muy al uso y no nos estamos dando cuenta a veces de que esas plataformas se dirigen muy al colectivo tradicional de determinados sectores y está ignorando nuevas realidades laborales, personales y de importantes colectivos de esos sectores. Y luego nos quejamos de que esos sectores no estén sindicalizados. Apuestas concretas por desde lo sectorial, revisar situación de becarios y determinado tipo de contratos en prácticas. Revisar situación de jornadas de determinados colectivos que, como no eran el núcleo fundamental en esos sectores del ámbito de trabajo sindical, hemos venido dejando un poco de la mano, etcétera, se convierte también en fundamental. Y quiero centrarme ya para acabar y no extenderme más de la cuenta en cuál es la situación de la negociación colectiva en el ámbito del empleo público. Con una señal que nos preocupa desde el ámbito de la Federación en lo que afecta al diálogo social confederal y a la posible renovación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva. Nos podemos encontrar con la foto de un buen acuerdo interconfederal de negociación colectiva, que yo defenderé, también adelanto,
que permita avanzar en la negociación colectiva del ámbito de la empresa privada y que le acompañe para 3 millones de trabajadores y trabajadoras una política presupuestaria y una restricción presupuestaria a la negociación colectiva que impide visibilizar cómo llega ese acuerdo confederal, insisto, a 3 millones de trabajadores y trabajadoras. Y ese es un riesgo real que corremos y que tenemos que valorar. ¿Cuál es la situación en el ámbito de lo público? Voy a hacer una pequeña foto porque posiblemente a lo largo de las presentaciones de esta mañana haya quedado un poco desdibujado. En el ámbito de lo público hay un primer elemento en estos últimos años de reforma, de modificación de la Constitución, de restricción presupuestaria, etcétera. Hay un primer elemento que como conclusión yo creo que conviene poner encima de la mesa. Se ha vivido el mayor proceso de precarización del empleo público, curiosamente no incrementando necesariamente el volumen o el porcentaje, al contrario, de contratación temporal, el mayor proceso de precarización del empleo público de las últimas décadas en este país, en muchos elementos. Se han destruido algo más de 400.000 empleos públicos, empleos directamente del sector público. Han vivido como si a alguien en el año 2009 le dicen que es posible que una ley le quite una parte del salario ya consolidado de hace no sé cuántos años, le decimos que está loco. Yo recuerdo un debate con un sindicalista de Madrid, de mi federación, donde decía, después de que hubiéramos firmado el acuerdo 2010-2012 con María Teresa Fernández de la Vega, decía aquello de, no me jodas que es que para el siguiente año nos van a congelar. Se me ocurrió, y juro que no tengo la bola de cristal, decir aquello de espero que solo nos congelen, y me remito a los antecedentes. Reducción salarial, incremento de jornada. La caída del empleo ha supuesto un endurecimiento de las condiciones laborales del día a día, etcétera. Frente a eso, junto a eso, hay un elemento que ha pasado bastante más desapercibido, pero que es el que más nos lastra a cuál es la estrategia sindical que podemos sacar a futuro, y es que de soslayo prácticamente se ha encargado el derecho de negociación colectiva que no sea negociación colectiva establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hay modificaciones en la normativa ya con el último gobierno del PSOE, fundamentalmente en el Real Decreto 20 de 2012, el de julio del 2012, que de facto prohíben que en cualquier ámbito del sector público se negocie nada que modifique la normativa estatal. Ni en materia de jornada, ni en materia de permisos, ni en materia de retribuciones, ni en materia de empleo público. Tenemos situaciones surrealistas de administraciones con presupuesto y ley que ampara, por ejemplo, procesos de consolidación de empleo y una prohibición legal en la ley de presupuesto de que lo puedan afrontar. Tenemos vaciadas de contenido, de prácticamente el 80% del contenido, el conjunto de ámbitos de negociación del sector público porque lo prohíbe la norma estatal. Y tenemos un serio problema porque tenemos un instrumento jurídico muy bonito, que es el Estatuto Básico del Empleo Público, de imposible desarrollo en ningún ámbito si no es para el conjunto de las administraciones, según la propia configuración que ha hecho la norma. Y a partir de ahí, ¿cuáles tienen que ser los objetivos en este sentido? Ahora este mes se va a abrir, posiblemente le deis alguna iniciativa de exigir ya el inicio del proceso de negociación. Teóricamente en el mes de septiembre se abre la negociación, y acabo con esto, sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y lo que es el eje central de lo que afecta a la negociación del conjunto del sector público. Veréis que en la plataforma reivindicativa lo primero que va a ir, obviamente, es la recuperación de volumen de empleo, oferta pública de empleo, recuperación de la paga extraordinaria que quitaron en el año 2012, de los días adicionales de vacaciones, de la jornada, de no sé cuántas cosas más. No veréis en el primer punto, pero para nosotros es el más importante, está en la plataforma reivindicativa, pero no lo veréis el primero, el eje central de esa negociación va a ser intentar lograr que se pueda abrir una negociación real en el conjunto de ámbitos. Y luego ya haremos la guerra de guerrillas para ver cómo eso permite avanzar. No sé si atreverme a decírmelo, porque sé que esto lo se está retransmitiendo por Internet. Nos preocupa menos la recuperación de determinados derechos de manera inmediata
que la recuperación del marco de actuación sindical para poder recuperar los derechos en los diferentes sitios. Nos parece más importante, obviamente, tenemos que intentar salir con la devolución de la paga extra del 2012. Pero puede ser mucho más importante la capacidad de negociación en cada sitio de la recuperación de lo que la crisis se ha llevado por delante, que la capacidad, o sea, que la recuperación en sí, de lo más visible, de lo más inmediato y de lo que más pueda aparecer. Y un último eje fundamental, y ya acabo con esto. Hay reformas que no son estrictamente laborales, que han tenido o van a tener o pueden tener un impacto muchísimo mayor en las condiciones laborales del conjunto del empleo público, incluso en el volumen del empleo público, que estrictamente las reformas laborales o de la normativa de función pública, como por ejemplo la ley de reforma de las administraciones locales, donde lo que nos estamos jugando es un modelo social y un modelo de prestación de servicios públicos, donde tenemos que continuar dando la pelea sindical en la negociación colectiva, pero sin olvidar con la pelea con la ciudadanía para revertir ese tipo de situaciones. Casi me sujeta el tiempo. Gracias, Raúl. A continuación tiene la palabra José Cachinero, de Comisiones Obreras de Cataluña. Buenas tardes, casi ya. Primero, daros las gracias, ¿no?, por la invitación y poder dirigirme y dar la opinión desde Cataluña de lo que pensamos sobre el contexto en el cual estamos viviendo y, por lo tanto, cómo tirar para adelante nuestra acción sindical y la negociación colectiva en el actual contexto. Y además quiero felicitaros por el título, ¿no?, no es la crisis, es el cambio de modelo social. Bien, yo digo, no son las reformas, no son las reformas. Es el cambio de las reglas del juego en cuanto a las relaciones laborales, cambio de las reglas de juego en cuanto a las relaciones laborales en este país. Yo creo, por lo tanto, estamos ante unas reformas, y yo siempre quiero decir reformas, las últimas reformas, unas a instancias del Partido Socialista, otras a instancias del Partido Popular, pero que todas van en la misma dirección. Todas, absolutamente todas, van en la misma dirección. Por lo tanto, yo nunca hablaré de las últimas reformas, sino de las últimas reformas. Y, por lo tanto, no son reformas coyunturales, sino que son reformas estructurales. Y ante eso nos enfrentamos. Ante el cambio de modelo, ante reformas estructurales. Yo creo que hay un amplio consenso sindical, y se ha puesto de manifiesto en la anterior mesa y se está poniendo de consenso en esta, en cuanto al diagnóstico por parte del conjunto del sindicato que va efectivamente en esta dirección. Las últimas reformas laborales, por lo tanto, son un ataque al hecho mismo de la negociación colectiva y al poder contractual del sindicato. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Todas las reformas, creo yo, que van en esa dirección. Y además son reformas que van a romper, han roto los escenarios legales actuales, los escenarios sociales y los escenarios económicos. Y sobre todo los equilibrios entre las partes. Y sobre todo los equilibrios entre las partes a la hora de abordar cualquier tipo de negociación. Por lo tanto, yo también coincido con Raúl que las cosas ya no van a volver a ser igual. No van a, y por lo tanto nos tenemos que preparar para esa nueva realidad y tenemos que preparar sobre todo nuestra estrategia para esa nueva realidad. Y lo tenemos que decir, la reversibilidad de la reforma laboral en los mismos términos, volver a los mismos términos donde estábamos, yo creo que no será posible. Y no será posible por muchas cuestiones. En primer lugar, porque los padrinos de estas reformas, del cambio de reglas, no solamente de un partido político. En segundo lugar, porque estoy seguro que el movimiento sindical seremos capaces de cambiar algunas cuestiones a través de la movilización y con los instrumentos de la negociación colectiva y del diálogo social. Seremos capaces. Pero hay otras cuestiones
que tendrán que ser los políticos. Y el escenario político que existe y que se vislumbra en el futuro, no creo que sea tan esperanzador que nos permita decir que en las próximas elecciones nos quedamos sin reforma. Y en todo caso, como decía Raúl, ¿qué reforma de todas ellas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una cuestión que tenemos que tener clara y, como he dicho, ir preparándonos toda nuestra estrategia en ese sentido. Creo que nosotros nos tenemos que preparar también para afrontar la conquista o recobrar algunos de los derechos perdidos, no exactamente igual que la situación en la que tenemos. Nosotros pienso que en el futuro nos tenemos que centrando fundamentalmente en intentar revertir efectivamente el máximo de lo posible aquellos elementos más negativos de la reforma, pero fundamentalmente yo creo que ante, como dice el mismo título de esta ponencia, es decir, un mercado laboral en cambio, también una realidad social, económica en cambio, que va avanzando, tenemos que centrarnos fundamentalmente en los instrumentos y, sobre todo, en el cuadro de derechos sindicales como instrumento fundamental. Mirad, en este país, entre el 82 y el 84% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, no tienen derecho ni tan siquiera a la representación sindical. Y esto es una laguna que tenemos. Tenemos un modelo de representación heredado de la transición y de una realidad por una apuesta que hicimos en su momento, el debate entre comités de empresas, secciones sindicales, que yo creo que está superado y yo creo que hoy tenemos que dar un impulso potente en esa dirección. Y, por lo tanto, también de la mano de estas reformas, adaptándonos a las nuevas realidades económicas y de empresa y, sobre todo, de la globalización. Hoy la realidad de la empresa no es la realidad del año de la transición. Por lo tanto, yo creo que la reversibilidad de la reforma laboral se tiene que dar, pero teniendo en cuenta estos escenarios y con estos objetivos que tenemos que situarnos. En segundo lugar, yo creo que efectivamente teníamos algunos comportamientos sindicales de esta organización que por sí mismos eran debilidades. Y yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer en positivo es intentar superar algunos de estos comportamientos. Mirad, teníamos un tipo de negociación colectiva que en algunos sectores era una renovación prácticamente administrativa de los convenios colectivos, que afectaba a sectores muy débiles, con poca masa crítica, sin representación sindical en la práctica. Por lo tanto, tenemos un problema que nos está causando problemas paralelos. ¿Y qué quiero decir con esto? Mirad, que tendremos que ver cómo tratamos, por lo tanto, el tema y cómo le planteamos eso. Yo creo que es una situación que quería comentaros y ponerla encima de la mesa. Por otro lado, yo creo que el sindicato tenemos un objetivo ante esa realidad, que es fortalecer los procesos de negociación a lo largo de todo el periodo. Nosotros también teníamos una práctica que era una debilidad, no solamente administrativa de los convenios colectivos, sino una práctica sindical, que dábamos por hecho algunas cuestiones que hoy las tenemos no que repensar, sino que las tenemos que actualizar. Elementos como la información, como la implicación de los trabajadores en el proceso de negociación colectivo, del compromiso, de la movilización y de la toma de decisiones, son cuestiones que tendrán que estar encima de la mesa más que nunca, si queremos recobrar determinados espacios que los teníamos un poco alejados. Y, por lo tanto, como diría alguien, pues dinamizar la fuerza del sindicato allá donde existe. ¿Por qué digo? Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de incorporar a la negociación colectiva, a los derechos sindicales, la pequeña empresa
y estos sitios donde más debilidad sindical hay, evidentemente partiendo, como siempre, de los sitios donde tenemos la fuerza sindical, que era una cuestión que creo que la teníamos un poco olvidada. Incorporar, por lo tanto, a territorios débiles, a empresas auxiliares, a todo un mundo que hoy es esa nueva realidad del mercado de trabajo que tenemos en la globalización que tenemos que abordar. Una tercera cuestión que quería situar es algo que en Cataluña le llamamos el síndrome de aislamiento en el que conviven ciertos sectores de la negociación colectiva. Lo leo porque no es una frase que no es mía, sino de un compañero que ha citado Raúl antes, de Juanma Tapia, ¿no? ¿Y qué quiere decir Juanma Tapia cuando dice eso, ¿no? El síndrome de aislamiento y, sobre todo, cómo abordarlo. Mirad, se está instalando una cultura, sobre todo es muy de Cataluña, no sé si es exactamente la realidad esa en otras comunidades o en otros sectores, que nosotros la llamamos de huida del convenio colectivo o del derribo del convenio colectivo, que se da fundamentalmente en estos sectores más débiles. Es decir, ¿esto qué quiere decir? O de violación o pérdida de lo pactado. Quiere decir ámbitos de negociación muy pequeños, muy débiles, en que las patronales aparecen y mañana no existen y desaparecen. Por lo tanto, tenemos un problema. Y además, creo que tenemos un problema. No es una cuestión casual. Yo pienso que es una cuestión incluso planificada, de huida del convenio colectivo y, por lo tanto, el compromiso aquel de lo pactado, salimos del compromiso de lo pactado. Esto es una realidad que con el modelo de negociación colectiva, que como venía diciendo, de microempresas, de zonas muy pequeñas, con difícil implantación sindical, pues eso se va a ir dando. Por lo tanto, es un elemento que tendremos que corregir. Otro fenómeno que quisiera situar, que también observamos que se viene dando, es la creación de nuevas patronales en sectores o subsectores o en ámbitos en los cuales ya hay negociación colectiva. Esto es otro elemento que quisiera poner encima de la mesa, porque es otro de los elementos, yo creo, muy preocupantes que se está dando en este momento. Por lo tanto, dos elementos que tienen que ver mucho con el modelo y con la forma de articular su representación en las patronales en este país. Y eso, evidentemente, tiene consecuencias en la negociación colectiva y tiene consecuencias en el diálogo social. Tiene consecuencias que solamente las podemos combatir desde un sindicalismo muy fuerte, desde una movilización del sindicato hacia todos estos sectores y sobre todo con una cooperación muy importante y muy intensa desde nuestras federaciones, para ver cómo se mueven todos estos escenarios y cómo van saliendo, sobre todo el convenio general, como yo decía, de huida hacia esa situación. Yo creo que durante el día de hoy, esta es la cuarta reflexión que quería hacer, ha quedado claro que del compromiso del sindicato con el diálogo social y con la negociación colectiva. Son las herramientas que tenemos como organización. El convenio colectivo es nuestro boletín oficial del Estado, no tenemos otro, lo escribimos nosotros. Otros no lo escriben, este no, este es nuestro. Y efectivamente, como decía Raúl, es la columna vertebral del sindicato. No existe sindicato si no existe negociación colectiva. Por lo tanto, en estos momentos de crisis, de grandes reformas, de grandes transformaciones, es la columna vertebral, es la principal responsabilidad, el principal trabajo que tiene no nuestras federaciones, sino el conjunto del sindicato. No hay otro trabajo más importante, creo yo, que este en este momento. Pero también tenemos que reflexionar, igual que he dicho mi modesta opinión sobre el tema de la situación de la negociación colectiva y cómo
y cómo está actuando la patronal en distintos sectores, yo creo que ha llegado la hora también de reflexionar sobre la utilidad de los acuerdos generales en el marco de la negociación colectiva. Y vuelvo a decir, creo que son indispensables, es decir, no está en tela de juicio la utilidad, pero sí tenemos que empezar, yo creo, una reflexión, un debate en el tiempo, que este modelo de diálogo social, de acuerdos generales exclusivamente obligacionales, es decir, que vinculan a las partes pero no son normativos, este modelo exclusivamente obligacional es el modelo que nos va a servir en el futuro. Tampoco voy a dar la solución, algunas sí, pero yo creo que es un elemento que debe empezar a abordar el sindicato. Evidentemente, este modelo nos ha llevado, tiene elementos muy positivos que no los voy a volver a decir, pero tiene elementos también menos positivos y que todos lo sabemos. El hecho de que sea exclusivamente obligacional, por ejemplo, el seguimiento y la concreción de los acuerdos, es un problema que tenemos. Mirad, nosotros días antes, un mes antes de la última reforma, en Cataluña firmamos lo que llamamos el AICER, el Acuerdo Interconfederal nuestro, interprofesional de Cataluña, aborda temas de la negociación colectiva y otras cuestiones. Nosotros sabíamos, todos sabíamos, igual que a nivel confederal se firmó también el acuerdo, de que venía la reforma laboral e intentamos intervenir a través del diálogo social en el tema que estaba fundamentalmente en aquel momento encima de la mesa, que era la flexibilidad. Y empezamos a hacer acuerdos de intervenir en la flexibilidad necesaria del mercado de trabajo en base a la flexibilidad interna y no a la flexibilidad de salida. Bien, las patronales lo firmaron, pero en el momento que llegó la reforma se olvidaron. Por lo tanto, en ese escenario pues nos crea problemas de explicación y también de compromiso cuando explicamos este tipo de acuerdos. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de entrar en ese debate y empezar a hablar, yo creo, en un futuro, porque yo creo que estas cuestiones no son del próximo acuerdo, ¿no?, sino que son más profundas, en acuerdos más de naturaleza mixta. ¿Y por qué no introducir en los acuerdos generales, pues no sé, cuestiones o materias específicas de carácter de derecho supletorio, por ejemplo, ¿no? Es decir, por lo tanto, unos acuerdos que en su parte general sea obligacional, pero algunas cuestiones, por ejemplo, el compromiso para hacer cumplir, o las reglas del juego para hacer cumplir esas cuestiones. Yo creo que eso es un debate que tenemos que abordar la organización y que lo sitúo hoy aquí encima de la mesa. Otra cuestión que para mí es importante. Mirad, en el 9º Congreso de la CON fue polémico por el tema de una resolución que hicimos sobre el tema de la unidad de acción sindical. La UGT hizo la misma. Ya sabemos cómo son nuestros amigos de viaje y su lealtad a lo acordado y a lo pactado. Pero es una realidad con la que convivimos. Los compañeros, cuando vayan a negociar el convenio del transporte, se encontrarán a la UGT sí o sí, les guste más o les guste menos, y tendremos que trabajar con ellos. Y tendremos que construir la alternativa y la movilización con ellos, nos guste, con todos los problemas que tenemos. Y cuando los compañeros del Metal, y me acuerdo hace un par de meses el convenio del Metal de Barcelona, pues exactamente igual. Es una realidad. Pero ¿cómo combatimos esa realidad? Diciendo no queremos saber nada con ellos. Si es igual, si los tenemos en la mesa, y los tenemos en las empresas. Mira, pues nosotros acordamos en el Congreso de la CON que teníamos que abordarlo con más unidad de acción, pero no unidad de acción en lo teórico, sino en lo concreto. Y lo que acordamos es crear pues un protocolo de actuación para los casos de divergencia en materia de negociación colectiva, que va desde el momento de la construcción de la plataforma
incluso al momento de la firma o no, existiendo incluso la posibilidad de llegar a referéndums cuando haya divergencias. Nada más sindical que esto. Bueno, luego hubo gente que dijo que si íbamos a la unidad orgánica, no. Yo lo que creo que precisamente eso es lo que tiene que hacer en el futuro nuestra organización. Yo lo que planteo, por lo tanto, es mecanismos de transparencia relacionados con las relaciones entre UGT y comisiones, en el marco de la negociación colectiva. Yo creo que es imprescindible. Si me preguntáis, ¿cuál ha sido el resultado de estos acuerdos? Pues complicados como todo con la UGT. Pero seguramente el convenio de la provincia de Barcelona no estaría firmado hoy si no hubiera habido este acuerdo. Y no estoy hablando de carácter centralizador de los mecanismos. Nosotros, el acuerdo hablaba de comisiones en cada una de las organizaciones sectoriales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un elemento que tenemos que empezar a ahondar. Para terminar, yo creo que desde la última reforma, desde la huelga general, esta organización pienso que no ha salido mal, Mirad, en Cataluña la negociación colectiva sectorial es muy potente, pero es evidente que el trabajo que se ha hecho también es importante. Mirad, prácticamente todos los convenios que entraban en ultraactividad, absolutamente todos, se han salvado. Solamente había uno, que era el del transporte de mercancías en la provincia de Barcelona. Tenemos un problema también con el de Gerona, y se firma o no se firma, que no le hemos podido dar solución. Ganamos la sentencia en los tribunales, pero tuvimos un problema paralelo que yo creo que pesará en el futuro sobre esta patronal, y empieza a pesar. Mirad, en Cataluña, paralelamente, después de las movilizaciones que organizamos de forma coordinada de todos los sectores el día 23 de mayo del año pasado, el 2013, conseguimos un acuerdo para el soporte y el acompañamiento de los procesos de negociación colectiva. Y lo firmamos con la patronal y el Gobierno, porque fue de la Generalitat, porque fue una condición que pusimos. Bueno, es un protocolo en el cual, cuando vence un convenio colectivo y entra en ultraactividad, si no hay acuerdo, pues se le cita, se interviene y se intenta poner remedio. Nos ha servido, eso nos ha permitido salvar prácticamente toda la negociación colectiva. Nos quedan algunos flecos, pero aquello que ya ha vencido, la verdad es que se ha seguido negociando y se están dando salidas. Por lo tanto, eso quiere decir que, ahora, no nos engañemos, evidentemente, si se queda esto aquí, dice, bueno, ¿quién me está vendiendo ¿no? Viene de Cataluña a venderme que allí no ha pasado nada. No, las reformas laborales han presionado a la baja la negociación colectiva, y una pérdida de derechos, de condiciones salariales y de derechos importante, pero el primer objetivo era eso. En estos momentos tenemos otro objetivo, que es el tema de las inaplicaciones. Yo creo que es otro trabajo que tenemos encima de la mesa. Nosotros hemos hecho un seguimiento importante con todas las federaciones y con los registros en las inaplicaciones, y la verdad que nos están tomando el pelo. O sea, no tenían solamente la ley. Mirad, el 80% de todas las inaplicaciones que se han registrado con acuerdo en Cataluña, el 80% son vía estos nuevos comités de empresa ad hoc, el 80%. De ese 80%, el 85 o el 90% tienen profundas irregularidades de carácter legal. Por ejemplo, casi el 80 al 85% empiezan, la fecha de aplicación es anterior a la firma. O, por ejemplo, no hay fecha de finalización. Y sin embargo, la ley no prevé nada más que aquello que es el registro, pero no el control, etcétera, etcétera. Estamos intentando abordar el tema. Con nuestra federación estamos haciendo un trabajo colectivo para ver
y emplazar a la patronal catalana para que os solucionan esto, y también a la autoridad laboral para que haya un registro real del tema, o si no, evidentemente, tendremos que empezar a poner demandas empresa por empresa, porque se las conocemos, en todos los sitios donde se esté dando. Lo vamos a hacer eso. La Administración nos ha dicho que, bueno, que tampoco seamos tan brutos, que no hace falta que tal, y se han comprometido a corregir o a ver qué empresas lo están haciendo. Pero el volumen es muy, muy, muy importante. Por lo tanto, son nuevos trabajos que nos salen de esta nueva realidad de la negociación colectiva y que tendremos que ir abordando. Bueno, no sé, creo que no me he pasado del tiempo. Muchas gracias. Gracias, además, por haberos ajustado al tiempo. A continuación tiene la palabra el responsable de política sindical de la Federación Estatal de Industria, Tomás Díaz. Bien, buenos días o buenas tardes, como decía el compañero Cachinero. Agradecer a la Unión Regional de Madrid la posibilidad de participar en esta escuela de verano y hablar de negociación colectiva. Yo reconozco que a mí me da mucho respeto hablar de cosas que probablemente algunos o la gran mayoría de vosotros sepáis lo mismo más que yo, y por tanto a veces cuando uno intenta explicar cuáles son, sobre todo cuando lee el título de la ponencia, propuestas de acción sindical para los retos de un mercado, pues anoche dándole vuelta a la cabeza y decir a ver qué digo, que no parezca aquí que tenga que cubrir los 30 minutos, que prometo que no lo voy a cumplir porque sí, sino que una vez que acabe, si son menos, serán menos, pero que evidentemente a mí me producía, y vuelvo a reiterar, ese respeto, hablar ante una audiencia que muchos de vosotros estáis ya pues muy bregados en la acción sindical, en la negociación colectiva y en los conflictos que día a día aparecen en nuestra organización. Yo provengo y soy trabajador de la empresa Nissan, de la planta de Barcelona. Ejercí durante unos cuantos años de delegado sindical y secretario general de esa sección sindical, y por los avatares del destino acabé siendo secretario de Organización y Finanzas de la Federación de Cataluña, y por otros avatares del destino, desde la Navidad del 2012, pues me incorporé al trabajo aquí en Madrid, en la Federación de Industria. Por tanto, tengo dos sitios donde vivir, uno aquí en Madrid durante la semana y el fin de semana pues en Barcelona o en Cornellà, que es la ciudad donde yo resido, ¿no? Somos, lo concreto, somos una federación curiosa, pero antes quería hacer un preámbulo, es decir, la negociación colectiva en el ámbito de la empresa la he conocido, y sobre todo la dificultad que supone cuando desde una empresa de tamaño, digamos, dimensionado, grande, hacemos negociaciones de convenios colectivos, cuando estornudamos probablemente provocamos una gripe muy, muy, muy severa en todos aquellos trabajadores que están trabajando en empresas auxiliares, y por tanto uno de los trabajos que en la negociación colectiva, aquellos que estamos, por decirlo entre comillas, más protegidos en el ámbito de la actuación sindical y la concertación y la discusión en esas empresas, quizás a veces debemos tener más en cuenta las consecuencias de las cosas que hablamos en esas grandes empresas, porque un buen conglomerado de trabajadores trabajan para esa empresa y también tenemos la obligación de organizarlos y que sepan responder a los retos de la negociación colectiva que se practica. Decía que somos una federación ahora un poquito más grande, desde febrero de este año, donde se hizo un proceso de fusión. Ahora somos la Federación de Industria, que englobaba el sector de la minería, el metal, la energía y eléctricas, y ahora también desde febrero de este año, como decía, somos una federación en la cual se han incorporado y nos hemos fusionado con los compañeros de la química y el textil y afines, es decir, lo que era la antigua Fiteca. Ahora somos la denominación que tenemos es Comisiones Obreras de Industria,
donde evidentemente era importante racionalizar, optimizar lo que era nuestro trabajo en el sindicato, sobre todo porque compartíamos muchos espacios de negociación y de discusión, y empresas, de alguna manera, que podían ser de la automoción, convivían con muchas pequeñas empresas también del ámbito del textil, incluso de la química, en los sectores que representamos. Y era importante esa fusión, que también, evidentemente, respondía a elementos económicos, pero sobre todo como reto importante a desarrollar. Yo sigo siendo, por decirlo de alguna manera, el responsable de acción sindical de esta nueva federación, y por poneros un ejemplo, es una federación en la cual pues convivimos 139 convenios provinciales, autonómicos y de ámbito estatal. Es decir, nosotros cuando proveníamos de la Federación de Industria solo teníamos los convenios de ámbito provincial, donde en cada provincia se negociaba un convenio, y carecíamos de un marco regulatorio estatal que ahora estamos impulsando para dar una mayor cobertura a los trabajadores. Decía la ponencia, una de las ponencias que hablaban esta mañana, de que es cierto que el incremento del empleo en sí puede ser una buena noticia, porque bueno, todo el mundo está intentando con datos decir que hay un mayor incremento de empleo. Incluso, lo reconoce el documento que hay en algunos párrafos de propuestas acordadas por parte del Gobierno, los agentes sociales, sindicatos y patronales, ese documento de propuestas para la negociación de un diálogo social. Y yo cariñosamente pues al compañero Ramón le decía: habéis hecho una plataforma reivindicativa muy potente, y aquí ahora veremos cómo somos capaces de trasladar todo eso hacia abajo, y que sea entendido en un momento de una crudeza real y palpable, si pisamos pies a tierra, de cuál es la situación en la que estamos viviendo del ámbito del empleo, pero desde el ámbito social, y que sepamos sobre todo las consecuencias que determinadas actuaciones desde el sindicato podemos hacer en el centro de trabajo, porque a veces o no somos capaces de transmitirlas con claridad, o los trabajadores perciben de que no es la realidad que ellos están tocando o que estamos tocando en el centro de trabajo. Por tanto, nosotros siempre hemos intentado reforzar, yo ya lo planteaba desde el ámbito de la empresa, que era importante los convenios de ámbito provincial, porque tenemos que regular las condiciones de los trabajadores que en la gran mayoría de los casos no tienen convenio colectivo propio, y que por tanto estaban un poco al albur o al capricho del empresario, con todas las dificultades que hemos tenido siempre en ese tipo de negociación. Y Cachinero apuntaba al convenio de Barcelona como referencia, donde además, por poner un ejemplo, yo recuerdo que en esa negociación, en el tramo final donde yo participé, al final quien impuso, después de casi 12 meses o más, donde la patronal, la Unión Patronal Metalúrgica de Barcelona, no quería convenio colectivo, y prácticamente fue un sinfín de manifestaciones y concentraciones para intentar desbloquear una negociación que acabó desbloqueando la fuerza también nuestra, pero que acabó desbloqueando dos grandes empresas que no tenían nada que ver con el convenio, que eran Nissan y SEAT. Es decir, cuando vieron en peligrar ante una amenaza de huelga real, y al final sopesaron y sondearon que todas las pequeñas empresas que trabajaban para ellos iban a parar ese día, fue cuando intervinieron realmente en la negociación y acabaron forzando a la patronal a alcanzar un acuerdo. Por tanto, ese es un elemento real que nos hemos encontrado en la negociación de ámbito provincial, donde además nos hemos encontrado con una estrategia clarísima de la patronal y reconocida por la propia patronal. Nosotros tenemos una patronal que se llama Confemetal, que es una patronal que está en Madrid, que es la interlocución que tenemos con ellos, pero que se nutre de una diversidad plural de patronales que además tienen como interlocutores a despachos de abogados privados e independientes, que son los que llevan las negociaciones colectivas de los ámbitos provinciales. Y reconocían claramente que la estrategia de negociación era hacer decaer los convenios o llevarlos al límite del 8 de julio, cuando se vencía el tema de la ultraactividad, para intentar desgastar al máximo a la representación de los trabajadores en las mesas de negociación, a los trabajadores de las empresas, para intentar aprovechar esa ultraactividad para al final tener convenio, pero ¿en qué condiciones? Cuando hablamos de recuperación económica, sí. Cuando hablamos de recuperación de empleo, también. Pero cuando hablamos de condiciones de trabajo, ¿cuáles son las que tenemos? Y esa es la valoración que tenemos que hacer cuando realmente nos creamos todos de que la recuperación económica es un hecho, de que la recuperación de empleo es un hecho. Pero al final todos
de alguna manera, mochilas que nos hemos dejado en el camino ante esa presión que hemos tenido de la legislación, ante esa presión que hemos tenido también de las patronales, aprovechándose de esas circunstancias, pues evidentemente ha sido problemático, porque hace prevalecer el convenio de empresa por encima del convenio sectorial. Yo voy a poner un ejemplo muy concreto. El País Vasco, Euskadi, donde nos hemos tenido que partir la cara mucho en la negociación de los convenios provinciales de Vizcaya, de Donosti y además de Guipúzcoa, de Donosti y de Álava, donde hay un sindicato mayoritario que es ELA y donde además el 85% de los trabajadores del sector del metal no tienen convenio propio. La propuesta de ELA, es decir, no queremos convenios de ámbito estatal porque suena español, sin tener en cuenta al final que los trabajadores quedaban desregulados, fomentando el convenio de empresa, donde se querían hacer fuertes y donde además el Gobierno vasco, que los ha alimentado bastante bien y ahora se les está volviendo como Frankenstein en contra, pues le ha dado una fuerza sindical importante, nacionalista, en el caso de Euskadi, sobre todo, que ha hecho que con esa mayoría intensifiquen los convenios de empresa, que al final, en algunos casos, la consecución de algunos acuerdos de empresa en Euskadi están por debajo de lo que teníamos referenciado en los convenios de ámbito provincial de eficacia limitada, porque en algún convenio el sindicato LAB lo firmaba con comisiones y UGT. Esa es la estrategia también de algunos en la negociación colectiva, porque hemos defendido siempre un convenio sectorial, porque la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país son de la pequeña y mediana empresa donde no hay fuerza sindical para tener convenios propios, pero es que además, aunque hubiera fuerza para tener convenios propios, porque ahora sí denotamos un incremento de la negociación colectiva de ámbito de empresa, porque la propia reforma laboral hace aprovechar a los empresarios a que puedan reducir incluso las condiciones de trabajo más allá del convenio de referencia, que es el convenio sectorial. Y es eso lo que tenemos que recuperar, porque incluso algunas patronales se han dado cuenta de que la desregulación de los convenios colectivos, haciéndolos decaer y dejando un marco laboral indefinido, sin saber qué hacer, ha provocado el propio canibalismo entre las patronales. Decir, a ver quién reduce más el coste y a ver quién menos competitivo, más competitivo ante las empresas, competitivo entre comillas, y al final ha provocado incluso reacciones complicadas entre ellos. Y pongo un ejemplo también. Baleares firma un convenio colectivo de ámbito provincial donde además dice que ningún convenio de empresa podrá estar por debajo de las condiciones pactadas. Evidentemente, cuando fue al Ministerio de Empleo a pasar el control de legalidad, se rechazó el convenio. Y hay un acuerdo tácito para intentar. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que algunas patronales que no formaban parte incluso de las patronales y no pagaban la cuota, apostaban con condiciones económicas muy por debajo de lo que realmente estaba en el mercado laboral y eran empresas que no podían competir y tenían sus graves problemas. O sea, esa reflexión también se la hacen algunos desde dentro de la patronal. Y ese es el argumento muchas veces que utilizamos, sobre todo cuando hablamos del tema del mantenimiento y el montaje. Tenemos un convenio general del metal puesto en marcha en proceso de negociación nuevo que intenta regular las condiciones de trabajadores, de los trabajadores del conjunto del metal de todo el Estado español, que sea un convenio complementario, que no sustituya a los provinciales, pero sobre todo que sea un convenio que dé cobertura a todos los trabajadores del metal. Porque es curioso que, y pongo el ejemplo otra vez de la patronal vasca, que cuando hizo decaer los convenios en julio del año pasado, a los trabajadores le comunicaban y le decían, usted ya no tiene convenio, se le tiene que aplicar el del ámbito superior. ¿Y cuál es el del ámbito superior? Esa era una de las reflexiones que se planteaba en la negociación con todo el cinismo que lo hacían además, sabiendo además que estaban torpedeando la propia negociación de un ámbito superior de los acompañados de los compañeros de ELA. Entonces esa era la estructura de alguna manera de la negociación que se estaba aplicando. Ahora tenemos en marcha un convenio general de la química en su 18ª edición, como podemos decirlo, no parece un festival, sino es un convenio. Tenemos la negociación de un convenio general del metal. Tenemos que potenciar, sobre todo, los convenios de ámbito sectorial en la provincia porque hay una debilidad tremenda. Pero aquí también nos hagamos una reflexión nosotros. Los compañeros de UGT serán como sean, pero están ahí, tienen que estar con nosotros. La patronal, y perdonarme la expresión, podrán ser muy hijos de puta, pero es la interlocución que tenemos. Pero nuestra verdadera interlocución la tenemos con los trabajadores que representamos en las empresas, La interlocución es esa. Podemos hacer las mejores propuestas
y las mejores plataformas reivindicativas del mundo mundial, porque todos sabemos escribir muy bien, pero evidentemente si no somos capaces de darle participación a los trabajadores en la negociación colectiva, desde el ámbito de la microempresa hasta el ámbito sectorial, evidentemente no vamos a tener ningún resultado. Porque al final, yo me lo aplicaba como ejemplo, a mí me decían, Tomás, cuando yo empezaba en estas lides, tenemos que tener capacidad de propuesta. No basta hacer una hoja informativa informando a los trabajadores o una asamblea denunciando los cabrones o cabronas que puedan ser con nosotros. Si no, en la segunda parte de la hoja no establecemos ninguna propuesta, no servirá para nada, porque al final los trabajadores y trabajadoras lo que quieren es respuestas a las soluciones que pasan en los centros de trabajo. Tenemos que tener capacidad de negociación, evidentemente. Yo digo, yo prefiero estar negociando que no que me dejen fuera. Y evidentemente podemos criticar si es el mejor o el peor momento para negociar un acuerdo interfederal. De momento tenemos que estar para negociar un acuerdo interfederal con la empresa, con lo que sea. Tenemos que tener capacidad de movilización y tenemos que tener capacidad de llegar a acuerdos y explicarlos y transmitirlos. Pero evidentemente cuando más participación tengamos en los procesos previos a la negociación y durante el transcurso de la negociación, los acuerdos son mucho más digeribles, digo, no porque sean malos, sino mucho mejor explicables y mucho mejor entendidos por el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Y ese es el reto y esa es la autocrítica que también nos tenemos que hacer. Es acercar más la realidad del discurso a la práctica real del trabajo, porque eso es afiliación, porque eso es el sindicato, porque esa es la forma que tenemos de crecer y la forma que tenemos de responder a los problemas de los trabajadores. Y al final hay una realidad, la sociedad nos ve como unos más. Estamos ahí, somos un órgano más, o una institución más, una organización más. Y o somos capaces de afrontar esos retos realmente con la participación de los trabajadores, o vamos a tener muchas dificultades para alcanzar cualquier tipo de acuerdo. Porque al final, cuando uno va a las asambleas de trabajadores y va reiterando el discurso en una negociación y cada vez ve menos trabajadores, eso lo sabe quien está negociando contigo. Y podremos ser los mejores literatos del mundo, pero si la fuerza no la tenemos detrás, con la capacidad de movilización, no podremos cambiar nada. O si no, pongamos ejemplos concretos. Lo que está pasando. Decía el compañero, es que la Audiencia Nacional no ha dictado una sentencia que no está cumpliendo la empresa. Pero es que evidentemente no hubiéramos llegado a esa sentencia si no hubiera habido una capacidad de movilización concreta de los trabajadores. No hubiéramos llegado a nada. Y en otros procesos similares. Y a veces se cuestionan mucho más las decisiones empresariales cuando hay una fuerza real de lo que se está planteando. Por tanto, decía Raúl que la negociación colectiva es la centralidad nuestra, es decir, es la razón de ser del sindicato, es la concertación, la negociación, la discusión, la intervención. Cuando hablamos de decir, queremos disputarle el poder a la empresa en la organización del trabajo, porque cuando hablamos de organización del trabajo, yo por lo menos desde la visión que la veo, es decir, cuando hablamos de salud laboral, cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de formación de los trabajadores, donde no intervenimos a lo mejor ante la posibilidad de decir que la empresa tiene la posibilidad de detraerse sus cotizaciones sociales, una formación de demanda que además se utiliza para formar a quien le da la gana, con máster maravilloso para sus directivos, y ahí tenemos que intervenir. No en el clasicismo, a lo mejor del método fordista, como podíamos tener o tenemos en Nissan del trabajo en cadena. Responder en la organización del trabajo, responder a muchas de las cosas que pasan, no solo de disputar el salario, sino cómo intentamos intervenir, controlar, hacer un seguimiento de aquello que hemos pactado para que se cumpla realmente en beneficio de los trabajadores que son los que representamos. Por tanto, ese es el modelo que quizá de intervención tenemos que hacer, pero tenemos que hacer desde abajo. Y podemos estar en un escalafón, en una dirección sindical donde tenemos que responder a todo ese trabajo, pero es una pedagogía que tenemos que poner en práctica primero nosotros, sobre todo si lo hemos conocido y lo hemos visto. Y como no todo puede ser negativo, yo creo que también adolecemos de un problema fundamental y no es poner en valor nuestras conquistas. Es decir, yo creo que el sindicato podemos haber hecho cosas mal, evidentemente, pero hemos hecho otras muchas bien. Y es necesario también poner en valor las conquistas que realizamos sindicalmente, porque si no al final nos estamos haciendo el harakiri. Por ejemplo, cuando se está hablando del nuevo modelo de formación, yo no sé lo que habréis leído, pero vamos, es para echarse a temblar.
Cuando la prensa mediática, con una impunidad absoluta, o cavernaria, como decimos, la caverna mediática, pues acusa formalmente, con una total impunidad, de muchas cosas. Y probablemente haya cosas que se hayan hecho mal. Estoy convencido que se han hecho mal. No somos aquí angelitos o de la caridad, de todo lo que hacemos las cosas todas bien. No, seguramente se hayan hecho cosas mal. Y esas cosas se tienen que corregir. Y esas cosas se tienen que evitar en el sindicato. Pero yo puedo decir, por lo menos por la parte que me toca, y yo he trabajado mucho esos temas, que hemos hecho muchísimas cosas bien. Probablemente muchos trabajadores y trabajadoras de este país no hubieran tenido la oportunidad de formarse en las condiciones que se han formado si el sindicato no hubiera intervenido en los temas de formación. Jamás. Porque la patronal lo que reivindica es quedarse el 0,7 para ella, para hacer lo que le dé la gana. Esa es la apuesta de la patronal y esa es la apuesta que de momento el Gobierno también se disputa ese 0,7 para hacer lo mismo y nosotros decimos no, esto es para los trabajadores, hagámoslo bien. Y yo puedo garantizar que eso lo hemos hecho también muy bien. Por eso también esas cosas hay que ponerlas en valor. Cuando negociamos un acuerdo interfederal, eso ayuda también a la negociación colectiva del ámbito sectorial que estamos haciendo. Y evidentemente regula y da orientaciones, como decimos, de nuestros mayores a la negociación colectiva. Pongamos en valor también eso. Y evidentemente discutiremos desde la base la participación de cómo se ha hecho ese proceso, pero al final habrá que tomar decisiones, transmitirlas y defenderlas porque nos las tenemos que creer. Y eso es importante en el sindicato, ponerlas en valor. Por tanto, yo creo que con lo que ya he dicho demasiado o demasiado poco, no lo sé. Y como decía al principio, pues me da mucho respeto hablar de según qué cosas, porque realmente muchos de vosotros las podéis incluso cuestionar, y para eso estamos aquí. Reitero los agradecimientos a la Unión Regional de Madrid por esta participación. Espero que haya sido de utilidad lo que hayamos dicho, o lo que yo haya dicho, y si no es de utilidad, pues lo discutimos sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias.